Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, hayan podido ir a misa y hayan disfrutado de la Eucaristía. Yo voy a seguir por aquí a hablar del Evangelio de hoy para todas esas personas que quizás no pudieron ir y puedan escuchar la palabra de Dios hoy que nos tiene en todas las iglesias católicas. Todos nosotros compartimos la misma enseñanza. Vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Virgen María, todos los santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 10, 11 al 18 de este domingo. Esto es palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un salariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida por volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también el poder para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Y esto es palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo. Aquí hay muchas enseñanzas. Vamos a dar la enseñanza después de la meditación. Hoy es el día de los sacerdotes y oramos por las vocaciones. Porque aquí nos enseña pues el buen pastor. Sabemos que Jesús es el buen pastor, pero él dejó a alguien a cargo de todas sus ovejas, que eso lo podemos encontrar en Juan 21:15, que le dijo a Pedro: Simón, me amas más que esto. Vamos a enseñarlo aquí. Después vamos para esta foto. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver si... Ok. Vamos a buscarlo aquí. Juan. Ok. Juan. Ok. Después de resucitado, Jesús se le aparece a Pedro. Cristo es el pastor, pero él dejó a alguien a cargo de sus ovejas. Lo vemos aquí. Aquí vemos. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. O sea que Jesús es el buen pastor, pero Jesús dejó su rebaño a cargo de Pedro, que es un pastor, y Pedro fue nombrando obispos, presbíteros, y todas estas personas. Y pues esto, pues hay que orar por nuestros sacerdotes, que son los pastores de nuestras iglesias, a orar por los obispos, que ellos fueron dejados por la iglesia ahí. ¿Para qué son los pastores? Para cuidarnos del lobo, para alimentarnos, para
para nosotros seguir sus enseñanzas, para cuando estemos enfermos nos ayuden a sanarnos espiritualmente. Entonces vamos a discutir la palabra ahora. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que no creían en la palabra del Señor. Él le dijo esto a esos fariseos. Y le dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y lo vemos. Jesús dio la vida por nosotros. No solamente por su rebaño, por todos. Porque todos están llamados a ser parte de su rebaño. Todos estamos llamados. Las ovejas de Cristo pues están pastoreadas por Pedro. Ese es el rebaño de Cristo. Y todos en el mundo estamos llamando a ser parte del rebaño de Cristo, que es la Iglesia Católica. Los luteranos, los anglicanos, todas estas personas salieron de la Iglesia Católica, se salieron del rebaño y se fueron con otro pastor. Ellos son parte de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que seguir orando para que vuelvan para la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo, para estar en el rebaño. Porque vamos a ver que estas ovejas de este rebaño escuchamos la voz de Él. Seguimos, el pastor da vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, o sea que vamos a tener pastores que son asalariados. Hay sacerdotes que son asalariados que no cuidan a sus ovejas y hay que orar por ellos. El que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve el lobo venir, abandona las ovejas y huye. O sea que el Señor nos enseña que van a haber pastores asalariados que cuando venga el lobo se van a dispersar, se van a ir, no van a llevar a cabo el trabajo de un pastor, que es protegerlos del lobo y cuidar las ovejas. Si entonces va a haber pastores asalariados que abandonan a las ovejas y huyen, pues el Señor nos pide a nosotros, no a nosotros, a los sacerdotes, a los obispos, que no huyan y no abandonen las ovejas. O sea que hay dos tipos: el asalariado que huye y abandona, y Él quiere esos pastores que se quedan con las ovejas, las cuidan y no las abandonan. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. O sea que el buen pastor tiene que trabajar para que el lobo no disperse a las ovejas y no se vaya sobre ellas. El asalariado, pues, por no cuidarlas, lo que sucede es que el lobo las va a dispersar y van sobre ellas. Okay. No le importan las ovejas, no. Cristo dejó pastores que le importen las ovejas. No podemos estos pastores no pueden dejar que los lobos vengan a robarle la fe a sus ovejas. Las ovejas de Cristo, los pastores la tienen que defender. Seguimos, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea que nosotros, en el rebaño de Cristo, nosotros tenemos que prepararnos para siempre escuchar esa voz y conocer a Cristo. Para cuando Él nos hable, nosotros sepamos que es Él. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Ahí entramos a esta foto. Jesús, acuérdense, Jesús resucitó, fue donde Simón Pedro y le dijo: tú vas a ser el pastor universal de mis ovejas. O sea que si nosotros queremos escuchar a ese pastor y queremos que ese pastor nos cuide, nosotros tenemos que estar en el redil de Pedro, que ese fue el que el Señor le dio la encomienda de cuidar las ovejas. Entonces, dice Jesús que también tiene, en ese momento eran los gentiles, las personas que no creían en Él, pero ahora en estos tiempos también Jesús tiene otras ovejas en otros rediles. Quizás han estado en el redil de la Iglesia Católica y se fueron a otras iglesias como la Pentecostal, la Adventista, se fueron del redil de Cristo porque quizás los pastores no la cuidaron o no escucharon la voz del pastor de la Iglesia Católica, no sabemos. O el lobo vino y les robó la fe, porque eso pasa cada rato. Eso es lo que tenemos que nosotros velar, que no nos roben la fe. Pues entonces Jesús dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. O sea que
Jesús dice que fuera del redil de Pedro, de la Iglesia Católica, hay otras ovejas que están fuera del rebaño de Cristo, que es pastoreado por Pedro. Hay otras ovejas que hay que traer. Por eso hacemos estos videos. Porque aquí, con esto, yo sé que hay muchas personas que se molestan y los vemos en los comentarios, pero Jesús me aplaude. Porque de la única manera que nosotros vamos a traer esas ovejas de vuelta es predicándoles, enseñándoles estas fotos aquí que, mira, ¿quién fundó tu iglesia? Esa es la única manera que nosotros vamos a poder ayudar a Cristo a traer estas ovejas que se salieron del rebaño de Cristo. Porque las ovejas del rebaño de Cristo no son las que creen en Cristo y ya. No, ya Cristo tiene un rebaño que fue dejado a Pedro. Que en ese rebaño, dijo él, a ti te doy las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates será desatado en la tierra y en los cielos. O sea que en ese rebaño hay un gran poder de tener las llaves del reino de los cielos y tener la autoridad. Y además a ese rebaño se le dijo, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y el que rechaza a mí, rechaza al Padre. O sea que ese rebaño, nosotros escuchamos a Cristo directamente. Si nos salimos de ese rebaño, no estamos escuchando a Cristo. Y Él lo dice aquí, tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traigan también a ellas. O sea que hay unas ovejas que están dispersas. Y eso lo dice Cristo. Y es necesario que las traigan a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una profecía de Cristo. Que ahora mismo hay 100,000 iglesias diferentes con diferentes pastores. La tenemos aquí, la luterana, anglicana, bautista, metodista, mormona, pentecostal, iglesia adventista. Más de 100,000 doctrinas diferentes, pero al final el Señor dio una profecía que al final solo habrá un rebaño con un solo pastor. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser no sé cuándo va a pasar, pero al final solamente va a haber un rebaño y un solo pastor. Ahora mismo no. Ahora hay más de 100,000 sectas protestantes y una iglesia católica. Pero al final Dios dice que solo habrá una iglesia y un pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todas estas iglesias aquí, luteranas, anglicanas, pentecostales, eso no va a existir. Como pasó al principio. Al principio habían herejías y sectas y ya no existen. Ya no están por ahí. Porque fuera de la vid, fuera de Cristo, no hay vida. Nos secamos espiritualmente. Él lo dice. O sea que eso es una profecía que Cristo dice que va a haber un rebaño y un solo pastor. No lo digo yo, lo dice Cristo. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. O sea que esto es el mandato de Dios de que haya un rebaño. Que nosotros buscamos estas ovejas que se fueron. Eso es un mandato de Dios. El que creó el cielo y la tierra, Él quiere que haya un rebaño, no 100,000 iglesias diferentes. Vamos a leer la meditación y ya terminamos. Estamos hoy a 21. Y esto fue palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a la meditación. Ok. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ese conocido pasaje sobre el buen pastor recuerda las reconfortantes imágenes de los libros para niños que ilustran a Jesús como un bondadoso pastor que carga a una oveja sobre sus hombros. Pero Jesús ilustra un cuadro más poderoso. Su buen pastor es un protector. Él cuida y guarda a sus ovejas. No se sienta pasivamente cuando los depredadores se acercan. Actúa rápidamente para mantener a salvo a su rebaño.
No huye ni abandona las ovejas, se mantiene firme y las defiende. Incluso da la vida por sus ovejas. Desde luego sabemos que Jesús está hablando de sí mismo. Él es el pastor distinto a los pastores de Israel. En el capítulo anterior del Evangelio de San Juan, los jefes religiosos judíos reaccionaron a la curación milagrosa que Jesús realizó expulsando al hombre que había estado ciego de la sinagoga. El Señor ofreció sanación y revelación al pueblo de Dios. Sin embargo, estos pastores no solo rechazaron, sino que además impidieron que sus ovejas recibieran la vida abundante que Él vino a darnos. Al contrario, Jesús buscó al hombre que había curado, lo consoló y lo condujo a la fe. Esto es lo que es un buen pastor hace. Esto es lo que un buen pastor hace. Jesús no es solo el buen pastor. Él es tu buen pastor, a diferencia de un empleado que solamente trabaja por su paga. Jesús se conmueve con un amor profundo por ti. Su amor es tan intenso que gratuitamente y con disposición ofreció su vida en la cruz por sus ovejas, por nosotros, por ti. Hoy alégrate porque tu buen pastor te cuida y te protege. El Señor te conduce de forma segura a lo largo de los peligrosos caminos de la vida. Te defiende contra los lobos y los ladrones que buscan robar, matar y destruir. Te ofrece la nueva vida que obtuvo para ti al entregar la suya y recuperarla por la resurrección. El Señor nunca te abandonará. Gracias, Señor Jesús, por ser mi buen pastor. El Señor es el buen pastor. O sea que nosotros queremos estar en ese rebaño. Siempre hay que hacer nuestras investigaciones. La fotito esta yo siempre la enseño porque es bien importante. Porque ya Jesús vino hace 2000 años y la primera iglesia protestante comenzó en el 1517. Esos son casi 1500 años después que Cristo murió. Es bien importante porque la Biblia dice que solo hay una iglesia y que jamás va a poder ser destruida. O sea que hay que investigar eso para estar seguro que estamos escuchando al pastor, porque nosotros debemos escuchar a ese pastor, no otros pastores. ¿Ok? Bueno, gracias familia por su tiempo. Un abrazo, los amo. Acuérdense, Defensa.Católica, Antonio Portilla en YouTube. Y denle share, denle subscribe. Los amo mucho. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.